Hola, muchachos, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Vamos a empezar con la clase. El tema de hoy va a ser grupos de presión. ¿Ok? Hoy vamos a hablar sobre los grupos de presión. Empiezo a compartir pantalla. Bien, muchachos, pues vamos a hablar de qué se tratan los grupos de presión en la política. ¿Ok? Cómo estos grupos han ayudado y también han entorpecido todo lo que tiene que ver con la política. Realmente, los sindicatos, pues han ayudado mucho. Han apoyado mucho al trabajador, han ayudado a que el trabajador tenga mucho mejores prestaciones, pero realmente también han entorpecido la paz política. ¿Por qué? Porque cuando no estamos conformes con algo que realmente creen ellos que les va a afectar, siempre están, como dicen, siempre ejerciendo presión. ¿Para qué? Para que cambien las leyes, para que se modifiquen. ¿Pero qué es un grupo de presión? Bien, los grupos de presión vamos a tener como concepto, es la asociación o grupo organizado de personas o instituciones que manifiestan deseos conscientes o intereses comunes, como sus miembros. Realizan una acción destinada a influir en las instituciones de poder para producir decisiones a este. ¿Qué quiere decir este pequeño concepto? Que son masas, personas, son muchas personas que se manifiestan como asociación o grupos e instituciones que se van a manifestar con la idea de que presionen al gobierno para que trabajen a favor de ellos. Debemos de entender que los grupos de presión sí son muy buenos, pero también hay algunos que en vez de ayudarnos, nos perjudican. ¿Ok? Hay muchos grupos de presión que nada más vandalizan, como por ejemplo cuando hay marchas grandes, puede ser una marcha agraria, puede ser una marcha para manifestarse por algo que no estén de acuerdo. Está bien, esos son grupos, son organizaciones que van a marchar tranquilamente, pero también van a haber grupos de presión que van a vandalizar, van a perjudicar estas marchas. ¿Para qué? Para presionar al país, para presionar a los políticos, pero creo que esa no es la manera correcta. ¿Ok? Los rasgos que caracterizan al grupo de presión, ¿cuáles son sus características de estos? Pueden ser un grupo organizado, expresar conscientemente intereses parciales o particulares. ¿Qué quiere decir parciales? Que conforme van avanzando, conforme van cambiando las leyes, ellos quieren ir mejorando, ellos van a ir oprimiendo, presionando al gobierno parcialmente. ¿Para qué? Para que se modifiquen. Ejercen presiones sobre el poder político, como les estaba comentando, ejercen una presión. Estos grupos ofrecen, intentan, más bien, intentan presionar al poder político. Nunca estamos conformes con lo que tenemos. Si gobiernan bien, porque es un gobierno que siempre va a estar de frente. Si gobiernan mal, es que no sirven para nada, es que son gobernantes que siempre van a estar brincando, se podría decir, brincando de un lado a otro los grupos de presión. Como lo que pasó en el sexenio pasado. ¿Qué fue lo que pasó? Todos sus grupos de presión, todos los sindicatos, todos los grupos, todo, y no solamente sindicatos, hay a nivel grupos, ahorita los vamos a ver, apoyaban a un candidato, en este caso que fue López Obrador. ¿Ok? A que llegara a un poder, para que llegara a la presidencia. Ya que estuvo en la presidencia, ahorita empiezan a ver que no, que realmente no es lo que ellos quieren. Y quieren empezar a presionar al presidente, pues para que haga algún tipo de reformas. Para eso se dedican los grupos de presión. Clasificación de los grupos de presión.
Los grupos de presión pueden clasificarse atendiendo diferentes criterios, pueden ser agrarios, pueden ser familiares, pueden ser sindicales, ¿ok? Todo ese tipo de grupos de presión pueden manifestarse de diferentes maneras. Grupo de personas y grupos de organizaciones, ¿ok? Hay grupos de presión integrados por personas naturales. ¿Qué son las personas naturales? Sindicatos, asociaciones gremiales, asociaciones profesionales, asociaciones vecinales. Esos son los tipos de grupos de presión naturales. ¿Ok? Hay grupos de presión constituidos por otros grupos y asociaciones, que son las federaciones y las confederaciones. Vamos a ver qué es una federación y una confederación. Una federación es un sindicato con 20 sindicatos adentro. Eso es una federación. ¿Ok? Tienen que haber 20 sindicatos. Llámese grupos de presión de diferente. Pueden ser, como les había comentado, pueden ser sindical, pueden ser personales, pueden ser familiares, pueden ser, esos son los grupos de presión, pero tiene que haber en una federación 20 sindicatos. ¿Ok? Mientras que en la confederación consiste en un grupo de 3 federaciones. ¿Ok? Si una federación tiene 20 sindicatos, entonces una confederación tiene que tener 60 sindicatos. ¿Ok? Para que sea una confederación. Eso es la diferencia de una federación a una confederación. Lo vuelvo a explicar. Federación es la unión de 20 sindicatos. ¿Ok? Mientras que en la confederación son 3 federaciones. ¿Cuántos dijimos que tenían? 20 sindicatos. Entonces, por lo tanto, estamos hablando de 60 sindicatos para que se conforme una confederación. ¿Ok? Hay grupos de masas y grupos de cuadros. ¿Cuáles son los grupos de masa? Los grupos de presión de masa están compuestos de una gran cantidad de miembros como organización, bien estructurado y con aspectos financieros pequeños. Irregulables, organizaciones sindicales de trabajos, industrias o campesinos. ¿Ok? Son pequeños grupos de masas que están unidos por un mismo bien común. Por ejemplo, organizaciones sindicales de trabajadores. ¿Ok? Industriales son trabajadores, son industriales y se dedican también al campo. Todo eso son unos grupos de masas. ¿Por qué? Porque tienen un mismo fin. ¿Ok? Todos ellos tienen un mismo fin. Son trabajadores. Para el mismo caso, todos son trabajadores. Trabajadores de industria, trabajadores campesinos o trabajadores de cualquier tipo de labor a que se dediquen, pero son trabajadores. ¿Ok? Los grupos de presión de cuadros están compuestos de una cantidad pequeña de miembros con fuerte influencia económica, como por ejemplo, asociaciones de bancos, asociaciones de grandes empresarios industriales o agrícolas. En la que está, en la anterior, en la de masas, estuvimos viendo que son trabajadores. ¿Ok? Son grupos de presión, pero son de trabajadores, campesinos, de la industria, de cualquier tipo de trabajo, pero son trabajadores. En esta de cuadros estamos viendo que son empresas, son las empresas, los dueños de las empresas o pequeños bancos que se unen para ejercer presión a un país. ¿Ok? Pero obvio, ¿cuál es su mayor facultad de un grupo de presión de este tipo? Pues la cantidad de dinero que ellos aportan. ¿Ok? Obvio, son banqueros, son industriales, son empresarios, son gente que se dedican a las cosas agrícolas, pero a nivel empresarial. No son los campesinos, sino son a nivel empresarial. ¿Ok? Bien. Seguimos. Los grupos de presión exclusivos. También hay tipos de grupos de presión exclusivos. Son aquellos cuya razón de ser para continuarse a ejercer presión.
como por ejemplo los pudientes, la gente de una economía alta, que ellos pueden manejar una cierta cantidad, pero no son ni banqueros ni son industrias. Ellos se juntan, ese tipo de grupos exclusivos se juntan en pequeñas masas, como por ejemplo puede ser la comunidad judía, la comunidad libanesa, ¿ok? La comunidad mexicana, pero la pudiente. ¿Okay? Todo ese tipo de grupos se unen porque son exclusivos. Van a ejercer una presión al país, ciertamente, pero ellos a través de sus pequeñas grupos, a través de sus pequeños grupos exclusivos. ¿Ok? Acuérdense que libaneses con libaneses, judíos con judíos, mexicanos, pues van a tratar de trabajar con mexicanos. Acuérdense que también aquí hay estadounidenses, gente pudiente de Estados Unidos, que también se unen. ¿Para qué? Para presionar a nuestro país. Si está, por ejemplo, en Estados Unidos, aquí podemos hablar del grupo de presión, que son sobre los emigrantes. No quieren que ya los emigrantes vayan para Estados Unidos y ellos ejercen esa presión a nuestros participantes de las cámaras. ¿Para qué? Para que ellos hagan leyes más fuertes. ¿Para qué? Para que ellos no se puedan ir a Estados Unidos. ¿Ok? Bien, grupos de presión promocionales y grupos de presión funcionales. Los grupos de presión promocionales o de causa tienen por objeto promover un ideal o una causa determinada. Su número de participantes pueden variar, muchachos, ¿ok? ¿Cuáles son este tipo de grupos de presión promocionales? Son aquellos idealistas, aquellos grupos que se juntan en la escuela y empiezan a tener esas ideas de revolución. Se junta el Poli, se junta la UAM, se junta la UNAM, se juntan todas las escuelas para hacer un grupo de presión, como por ejemplo cuando la UNAM no les brinda, por ejemplo, el apoyo, la seguridad a sus instalaciones, a sus estudiantes, ellos se juntan en grupos de promociones. ¿Por qué? Porque son un grupo de presión, pero con ideas revolucionarias. Atacan directamente todas aquellas ideas que el rector no quiere llevar a cabo. ¿Okay? Cuando escuchamos los famosos paros, ¿ok? Cuando escuchamos los que ya hizo paro la UNAM, ya hizo paro el Poli, ellos son los grupos idealistas, ellos son los grupos que traen esas ideas revolucionarias. Luego los grupos de presiones seccionales o funcionales son aquellos que hablan en nombre de una función o sesiones recomendables de la sociedad. Agrupaciones de comerciantes, federaciones de sindicatos, industrias, colegios profesionales. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hacen una marcha por un bien común, llámese por un bien común, ¿qué puede ser un bien común? Como lo que pedían en el 68, que se unieron esos pequeños grupos, que fueron comerciantes, fue la industria, fue federaciones. Ya saben lo que son las federaciones, son 20 sindicatos unidos, ¿ok? Federaciones, profesionistas, ¿ok? Todos ellos se unen para un bien común, para pedir algo al país, como lo que se estaba pidiendo en el 68, ¿ok? ¿Qué era lo que se estaba pidiendo en el 68, muchachos? Libres estudios, mayor seguridad para el país, que en ese momento el presidente de ese momento no ejerciera tanta presión militar a la fuente estudiantil. Eso era lo que se pedía realmente. ¿Okay? Se unieron todos para ejercer presión a nuestro país, a los
al presidente de la República de ese momento, de ese tiempo del 68, se unieron para ejercerle presión, pero bueno, ustedes vieron lo que pasó en el 68. Pero hoy no pasaría eso. ¿Por qué, muchachos? Porque hoy sí tenemos derechos humanos, garantías individuales. ¿Okay? Hoy no podemos callar un grupo de presión de ese tamaño. ¿Por qué? Porque existen las redes sociales, algo que en el gobierno del 68 pues no existían. Y el presidente, pues obvio, se dedicaba a tapar, a manipular la prensa. ¿Quién estuvo? Creo que era Díaz Ordaz. O estuvo como presidente. Entonces, por lo tanto, él manipulaba a toda la prensa. Y obvio, salió lo que quiso en ese momento que saliera. Que hubo ciertamente riñas y hubieron peleas, pero que hubieron como 20 muertos. Y hoy en la realidad vemos que son infinidad de muertos lo que pasó en el 68. Pero algo así no puede pasar ya. ¿Qué pasó con lo de Ayotzinapa? No sé dónde hayan quedado las personas, la verdad todavía no lo sabemos, pero ya se sabe. No nos podemos callar. ¿Ok? No nos podemos callar. Hay redes sociales. Entonces, por lo tanto, no es tan fácil volver a tener un 68. Bien, grupos de presión nacionales y grupos de presiones internacionales. Los grupos de presión nacionales son todos aquellos que se desarrollan su acción dentro y en sus límites del Estado. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que todos los grupos de presión nacionales nada más van a trabajar o nada más se van a manifestar dentro de nuestro país. Desde Baja California hasta Yucatán. ¿Ok? Quintana Roo. Hasta ahí pueden existir los grupos nacionales. Pueden trabajar en todo el país, pueden hacer manifestaciones o pueden ejercer presión al país en algún estado en común. Un grupo de presión conocido como el Barzón. Ese grupo de presión es nacional. ¿Por qué? Porque la gente del Barzón del distrito de Ciudad de México o del Estado de México se trasladaba a otros estados para ayudar, para ejercer presión. ¿Okay? Pero se podían mover, son grupos de presión que trabajan a nivel nacional. A ellos no les importa que sea de Yucatán, que sean de Sinaloa, que sean no. Ellos se pueden mover, se pueden trasladar dentro del territorio mexicano, pues para ayudar a todos las gremiales o todas las ramales que tienen pues dentro de todo el país. ¿Ok? Los grupos de presión internacionales ejercen su acción traspasando los límites del Estado, sin que sea necesariamente puedan ser identificados por las organizaciones internacionales. ¿Ok? Los grupos de presión internacionales son los que pues apoyan por ejemplo, a los migrantes, a los que se están moviendo en todo el país. ¿Ok? Esos son grupos de presión. Los grupos de presión internacionales, como por ejemplo ahorita lo del sismo en Turquía. ¿Okay? Un grupo de presión que está ejerciendo esa presión al país. ¿Para qué? Para que le manden ayuda al país de Turquía. Entonces, ellos recolectan la ayuda y ellos lo mueven, pero ejercen la presión al país para poderlo llevar a otro territorio internacional. Esos son los grupos de presión internacional. Ellos cuentan pues realmente con todos sus papeles para poderse mover de país en país y poder ayudar, manifestarse de la manera correcta a nivel internacional. Cuando hay reuniones, por ejemplo, en la ONU,
Hay grupos de presión internacional que están afuera, no entran en las reuniones, pero están afuera escuchando, ejerciendo presión a la ONU para que los escuchen, para que los ayuden. Y realmente, pues, eso puede ser una unión a nivel internacional. Se une México, se une Estados Unidos, Canadá, Brasil, España, Inglaterra, se unen en un solo grupo y se mueven al país que necesitan la ayuda. O, en este caso, a una asamblea de las Naciones Unidas. ¿Para qué? Para ejercer presión. ¿Quiénes son los que se mueven? Los derechos humanos internacionales. Ellos son los grupos de presión. Los derechos humanos internacionales son los que van directamente a manifestarse internacionalmente para la ayuda, para pedir esos derechos humanos internacionales, para que tú tengas derechos internacionales. ¿Okay? Esos son los grupos de presión internacionales. También pueden ser de otro orden: mejoramiento de las condiciones del trabajo, ventajas, ¿ok? Ese, lo que les comentaba, si son internacionales, también pueden mejorar, pueden ayudar al país a que se les brinde un mejor, pues una mejor ayuda, para mejorar condiciones. Lo que les decía, los derechos humanos no solamente son para que se garanticen todos los, valga la redundancia, todos los derechos de las personas, sino también, pues, para que tengan mejoría dentro de un país. ¿Ok? Las formas de presión utilizadas son los grupos de presión, utilizan 3 formas o tipos de presión: la presunción, la corrupción y la intimidación. También hay grupos, como les estaba comentando, hay grupos de presión que utilizan este tipo de instrumentos. Y eso es a nivel nacional e internacional, muchachos. Debemos de saber que los grupos de presión son grupos dedicados por un bien común, para una mejoría, sindicatos, grupos, todos los grupos en general son para una mejoría, pero no, desgraciadamente, no todo es así. Los grupos de presión, como dice aquí, pues usan la persuasión, la corrupción y la intimidación. ¿Qué es la persuasión? Pues bueno, la persuasión, ¿qué quiere decir? Que como llegan en masa, llegan en cantidades exorbitantes, pues tratan de disuadir a nuestros dirigentes. Casi por lo regular, si se dan cuenta, los grupos de presión siempre terminan en la Secretaría de Gobernación. ¿Por qué? Porque él es el que se va a encargar de ayudar a todos. La Secretaría de Gobernación prácticamente es como un paso para llegar a nuestro presidente. Si tuviéramos vicepresidente en México, pues él sería el secretario de Gobernación, él sería nuestro vicepresidente, y entonces, por lo tanto, sobre él se ejerce la presión. Pero no siempre todos los grupos de presión es para un bien común, para una ayuda, ¿no? Como les decía, también ocupan la corrupción y la intimidación. ¿Ok? ¿Cómo podemos encontrar la corrupción? Pues también lo que les comentaba del Barzón, a veces se les paga a estos grupos no solamente para que vayan y ayuden al ciudadano, ¿no? Intimidan, llegan demasiada gente gritando, golpeando, pintando. ¿Para qué? Para intimidar pues, a las autoridades, porque casi siempre pasan sobre las autoridades. La corrupción, pues, ¿qué le puedo decir? ¿Qué les puedo decir de la corrupción que ustedes no sepan? Que México realmente no hayas visto tú qué es la corrupción en México. Si tú quieres hacer una manifestación,
con simplemente 500 pesos, te dan tu permiso para que tú hagas una manifestación. Esa es una corrupción. Porque debería de llevar todo un proceso para tú poder hacer una manifestación. ¿Por qué? Porque aquí se están dañando a terceros. Cuando se hace una manifestación grande, se dañan a terceras personas. Pues, ¿qué es lo que pasa? Se cierran vialidades, no permiten el acceso. ¿Ok? Ese tipo de corrupción, eso es lo que este tipo de grupos hacen. Pagar nada más 500, 600 pesos para que les den un permiso para ellos manifestarse. Cuando realmente, ciertamente tienes todo el derecho a manifestarte, sí. Nadie les está diciendo que no. Tienes todo ese derecho a manifestarte. Pero tienes que llevar un cierto reglamento, un cierto procedimiento. No puedes nada más llegar y decir, hoy me voy a manifestar porque tengo ganas de que, pues no sé, bajen el pasaje. No, es un procedimiento que se tiene que llevar ante las autoridades, dependiendo la magnitud de tu evento, es a donde tienes que ir. Si nada más vas a ocupar, no sé, la explanada de tu palacio municipal, por ejemplo, pues bueno, vas con la autoridad correspondiente, pero si se hacen a grandes masas, a nivel, por ejemplo, nacional, pues se tiene que pedir permiso a las autoridades correspondientes, pues para poder hacer un evento de este tamaño. ¿Por qué? Porque dañamos a terceros y uno de las condiciones es de que no se le daña a terceros. Y les vuelvo a repetir, ahí es donde entra la corrupción. 500, 600 pesos, tú puedes hacer lo que quieras. Es obvio que con una manifestación de ese tamaño, pues no van a ir todos los policías a detenerte. Simplemente lo único que van a hacer es resguardar, que no haya desorden. Pero bueno, sabemos de antemano que el desorden siempre va a existir. Para eso existen los grupos de presión con doble intención, que son los que se van a encargar de agredir, de dañar, ¿ok? Todos nuestros patrimonios nacionales, llámense estatuas, llámense pinturas, llámense monumentos, llámense palacios, ¿ok? Bien. La precaución. Esta forma de presión se emplea a través de la negociación, la información y es programada con el objeto de convencer de que esta está orientada hacia un bien común. ¿Ok? ¿Qué quiere decir este tipo de forma de presión? Como dice, emplea la negociación. ¿Ok? El grupo de presión que se une van directamente con nuestras autoridades a negociar antes de empezar todo un proceso de presión hacia el pueblo. Van, hablan con ellos, les explican cuál es la forma que van a trabajar, cómo se van a conducir. Y si no quieren que pase esto, pues vamos a llegar a una negociación. Esa es la persuasión. Tratar de llegar a un arreglo antes de que se empiece todo. Bien. Como ya vimos, esa es la persuasión, la intimidación y la corrupción. ¿Ok? Los límites de la efectividad de los grupos de presión. Vamos a ver hasta dónde tienen límites ellos. ¿Cuáles son sus límites? ¿Realmente sí los hay? ¿Sí los hay realmente? ¿Sí hay?
Vamos a ver si realmente sí existe los límites en los grupos de presión. La fuerza y la efectividad del grupo de presión dependen de la importancia del grupo, más que de la fuerza jurídica que éste adopte. La efectividad del grupo de presión dependerá del sistema político. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que la fuerza, ahora sí que como por ahí dicen, la fuerza es la unión. Dependiendo qué tantos nos unamos, podemos ejercer presión a nivel político, a nivel presidencial podemos ejercer, ¿ok? Pero aquí tenemos que estar bien organizados, tenemos que estar bien constituidos, tenemos que estar bien manejados por nuestros representantes, porque para eso también los grupos de presión tienen representantes que van a estar hablando con nosotros, que van a estar interactuando antes de llegar a todo un procedimiento. Aquí tienen que haber dirigentes, personas que se dediquen solamente a la negociación. ¿Ok? Bien. Los recursos económicos constituyen una manera de facilitar la influencia directa o indirecta, ya que ellos permiten adquirir y orientar los medios de comunicación. Acuérdense que un grupo de presión tiene que tener recursos económicos también. Por eso nos juntamos pues con la gente pudiente, con las organizaciones industriales. ¿Okay? Tenemos que buscar patrocinios para nuestros grupos. Dependiendo del poder económico, va a ser que sea más grande la presión. Si no tenemos un poder adquisitivo, una economía, unos patrocinadores que nos ayuden con el dinero, realmente nunca nos van a escuchar, muchachos. Nunca nos van a escuchar, porque para hacer, les vuelvo a repetir, una manifestación del tamaño de casi todo Ciudad de México, pues se necesitan mucho capital. Mover tantas masas, invertir, llevar. ¿Ok? Eso es lo que vamos a necesitar, invertir en camiones, invertir en pancartas, invertir en gente que realmente grite por lo que estamos pidiendo. Eso es lo que van a hacer los grupos de presión, que realmente tengan una economía en el cual ellos puedan realmente trabajar y ellos puedan ocupar esa inversión económica para que puedan ser mejor escuchados. Bien. Aquí vamos a hablar, los límites de la eficacia de los grupos de presión están dados porque estos son diversos y persiguen objetivos paralelos o muchas veces contradictorios entre sí, como asimismo al hecho de que la presión no es solo una unión. ¿Ok? ¿Por qué dice paralelos, muchachos? Porque realmente vamos prácticamente paralelamente a lo que el gobierno nos da, a lo que el gobierno nos pide. ¿Ok? Por eso dice que es paralelo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ir en contra de lo que el gobierno nos está brindando, a algo que realmente no nos va a ayudar. Nosotros vamos paralelamente, vamos a trabajar paralelamente con otros grupos que nos apoyen. Debemos de saber qué estamos exigiendo, debemos saber qué estamos pidiendo para tú ser una organización, un grupo de presión. Debes de saber qué vas a pedir, qué vas a presionar y dónde vas a presionar. Tienes que saber exactamente dónde vas a presionar y a quién vas a presionar. ¿Ok? Porque no vas a presionar si quieres que cambien
transporte público, pues vas a ir a presionar al secretario de Gobernación, pues obvio, ¿no? Ese va a ser un problema estatal, un problema municipal. Entonces vas directamente con ellos, pero cuando tú sabes realmente qué quieres pedir, vas directamente con las autoridades. ¿Ok? Bien, muchachos. Otro factor limitante es la eficacia de los grupos de presión. Es que las personas con los que integran pertenezcan a grupos. Eso hace que su lealtad para cada grupo tengan fuerza, sea incondicional, que sean unidos. La mayor o menor lealtad de la importancia de los propósitos del grupo de presión para la vida de sus integrantes, finalmente la compatibilidad o incompatibilidad de los intereses del grupo, como los valores predominantes de la sociedad respectiva. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que dentro de un grupo de presión tiene que haber valores, tiene que haber lealtad. Eso es lo que tiene que haber, lealtad. Ciertamente, pues vemos muy poco en eso. ¿Por qué? Porque nos podemos vender por unos cuantos pesos. Nos vendemos. Si un grupo de presión está bien consolidado, bien unido y trabajan rectos, claro que van a hacer mucho daño al gobierno, claro que van a imponerse en el Parlamento, claro que van a llegar las voces hasta la Secretaría de Gobernación, a las cámaras de diputados, cámara de senadores, a donde nosotros queramos ejercer esa presión. Claro que sí se va a poder, siempre y cuando esté bien consolidado, tengamos ética por lo que estamos pidiendo y no nos dejemos corromper por el dinero. ¿Por qué? Porque si a nuestros líderes, a nuestros dirigentes los compran con unos cuantos pesos, pues desde ahí se rompe todo, muchachos. Jamás vamos a ser escuchados, jamás van a ser, va a trascender por la lucha que tú estés haciendo. Jamás. ¿Por qué? Porque nuestros dirigentes no nos están apoyando, se están vendiendo, por eso deben de ser unidos. Hacer un grupo de presión no es nada más, hoy me voy a levantar y hoy voy a decirle al país que estoy inconforme con su metro, con el sistema de transporte metro, estoy yo inconforme. No, tiene que haber un por qué estás inconforme, cuál es esa inconformidad que no te llena y por qué vas a hacer un grupo de presión. A lo mejor no lo cambias, a lo mejor lo mejoras. Debemos de entender que los grupos de presión, muchachos, a veces están equivocados, a veces están pidiendo algo que nunca va a suceder, como lo que pasó hace unos años atrás de que pedían la cabeza de Peña Nieto, que se juzgue Peña Nieto. Esas son tonterías. La verdad son tonterías. ¿Por qué? Son grupos de presión que quieren ejercer un daño al país, sabiendo que nunca va a suceder. En la Constitución política está que jamás un expresidente va a ser juzgado. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, pues nada más nos están dando a tole con el dedo. Lo único que estamos haciendo que ese grupo de presión no más se manifieste a lo absurdo. ¿Ok? Se manifiesta de la manera más absurda. ¿Por qué? Porque nunca va a proceder algo más allá. A lo mejor a veces lo hacen con doble intención. ¿Para qué? Pues para desestabilizar un poco al país, ¿no? Mover masas, mover
ideas. ¿Qué es lo que pasa si yo pido que se vaya, que juzguen a Peña Nieto? Pues nunca va a pasar. Pero eso sí, voy a hacer un revuelo grande. ¿Para qué? Para que todo el mundo me escuche. Para que todo el país me escuche. Y sí, a veces pecamos de ignorantes y no podemos leer, que nunca va a suceder mientras no se haga una reforma al artículo. Nunca va a suceder, nunca va a pasar. Entonces, por lo tanto, ¿para qué nos hacemos esa idea tan vana? Creyendo que vamos a llevar a Peña Nieto a juzgarlo. Él vive tranquilamente en otro país gastando nuestro dinero. ¿Ok? Salinas de Gortari vive en otro país igual gastando nuestro dinero. ¿Y cuándo van a llegar a la corte? Nunca, porque nunca se ha podido reformar la Constitución, muchachos. ¿Vale? Bien, el reconocimiento y el rol asignado a los grupos de presión por el ordenamiento jurídico y político, porque como les decía, también hay un orden. ¿Ok? Todo esto lleva un orden, no es nada más, hoy voy a levantarme y voy a pedir esto, no, todo lleva un orden, todo tiene un procedimiento jurídico, político. La regulación de los grupos de presión por el ordenamiento jurídico se desarrolla en los regímenes políticos contemporáneos durante el siglo XX. Especialmente se desarrolló con posterioridad al término de la Segunda Guerra Mundial. Al término de la Segunda Guerra Mundial fue cuando empezaron a haber estos grupos de presión hacia un país. La regulación ha tomado distintas orientaciones, las principales son la orientación norteamericana, la orientación europea de la democracia. ¿Ok? Nosotros tomamos ideas de grupos de presión norteamericanos, de grupos de presión europeos. ¿Okay? Nosotros tenemos que ver primero cómo trabajan ellos para que nosotros podamos seguir como borreguitos. Estados Unidos es un país en el cual pues realmente no tienen muchos grupos de presión. ¿Por qué? Porque para empezar, como les comentaba en clases anteriores, existen dos partidos políticos nada más, el republicano y el democrático, nada más. Si no estás con uno, estás con otro y se acabó. Aquí no. Aquí tenemos 10, 15 partidos políticos, entonces por lo tanto, nadie estamos de acuerdo con nada. Lo que hace el PT, pues no me gusta porque lo hace mejor el PRD, y lo que hace el PRD no me gusta porque lo hace mejor el PRI o Morena o Movimiento Ciudadano. ¿Ok? Es por eso que les comento que en México existen demasiados partidos políticos. Deberíamos de tomar lo bueno también de Estados Unidos de cómo llevar una buena democracia sin gastar tanto dinero, como lo hacemos actualmente ahorita en México, ¿no? Gastamos dinero, más ahora que se vienen las elecciones, no nos alcanza el presupuesto. ¿Por qué? Porque todos se van a los partidos políticos, 10, 15 partidos políticos que hay, pues son demasiados. Esto es lo que tenemos que tomar de Estados Unidos, del modelo europeo. ¿Sale? 1. La orientación norteamericana consiste en institucionalizar, regular
las acciones de los grupos de presión. Eso es lo que les estaba yo comentando. Desde que empezaron los grupos de presión, se deben de regular, institucionalizar a los grupos y establecer límites a su acción, a su accionar. Desgraciadamente en México no lo hay. El hecho que tú tengas ese derecho de manifestarte, que tú tengas ese derecho de manifestarte, no tienes por qué hacerlo de la manera violenta. No tienes por qué ejercer violencia a este país cuando tú te puedes manifestar de la manera correcta. Bien. Límites y su accionar. Ejemplo de ellos son los lobbies, los que yo les comentaba, la gente pudiente, que realmente se manifiestan, pero bueno, a través de aportaciones, de dinero, y no hacen tanto escándalo como la clase media para abajo. Ellos, a través de aportaciones, de ayudas, mueven más que nosotros estar gritando, de estar pidiendo algo. La orientación europea de la democracia que prevalece en los países escandinavos o bueno, y de Austria, tienen como base fundamental el acuerdo trilateral, gobierno, trabajadores y empresarios. Eso es lo que tendríamos que hacer nosotros. Trilateral, gobierno, trabajadores y empresarios, para diseñar la política, la economía, y luego ser aprobada por un consenso. Okay. Eso es lo que realmente debería de existir aquí en México. Gobierno, trabajadores e industrias, ayudándose para que no haya tantos problemas, para que no caigamos en tantas provocaciones y no pase lo que el 68. Si nos unimos en una sola voluntad, en un solo principio, téngalo por seguro, muchachos, que nos va a ayudar demasiado. Bien. La orientación europea de los consejos económicos sociales, esta orientación tiene a escasear la participación de los grupos de presión en órganos consultivos. Fíjense, aquí están en órganos consultivos. Van a platicar, a consultar a la ciudadanía si realmente es que eso es lo que quieren. Si realmente por ello quieren. Todo eso lo vamos a ver, pues, les vuelvo a repetir, a través de los medios. Pero debemos de aprender a trabajar con los grupos. Debemos platicar con ellos, llegar a un acuerdo y que no se haga todo un problema. Debería haber un consejo de grupos de presión. No como aquí que hay demasiados, debería haber un consejo en el cual realmente saber si tu propuesta es la fundamental. Debemos de saber exactamente si es fundamental eso. Vamos a hablar de los grupos de presión. Ya hablamos de los europeos, de los norteamericanos. ¿Por qué no hablar de los mexicanos? ¿Por qué no
saber qué es lo que realmente nosotros estamos pidiendo. Pero ¿qué es lo que pasa? No hay ayuda, muchachos. México, desgraciadamente, es un país de corruptos que por unos cuantos pesos los dirigentes de las organizaciones se venden. Así literalmente, se venden por unos cuantos pesos o un puesto político. Debemos de entender que el presidencialismo en México está muy mal. Debemos de entender que desde ahí está mal todo. La corrupción a nivel político está en México está muy elevado, no como en Estados Unidos, en Europa, no. Vamos a hablar un poquito de del presidente y de los grupos de presión de Estados Unidos. Cuando Trump llegó al poder, lo único que quería realmente es ayudar a su país. Eso es lo que él quiere, ayudar a su país. A través de, pues, interacciones, a través de ayuda a su país. ¿Y qué ocupa? Grupos de presión bien organizados, grupos de presión bien constituidos, grupos de presión, los cuales sus dirigentes son gente que realmente sí sabe del tema, sabe qué está pidiendo, sabe qué va a pedir. Y en México, no, en México simplemente te levantas y puedes decir, pues yo me voy a poner en contra del país porque pues no me gustó la calle como me la pavimentaron. Nosotros realmente buscamos puras tonterías. Cómo generar dinero. Eso es lo que nosotros hacemos. Eso es lo que México hace. Tener grupos de presión sin causas. Pero bueno, muchachos, les había comentado de que pues los grupos de presión pues no son otras cosas más que asociaciones, grupos, organizaciones, instituciones que manifiestan deseos consistentes o inconsistentes, comunes a sus miembros, realizando una acción distinta a infundir en las instituciones de poder público para producir decisiones de este tipo. ¿Ok? Bien, muchachos, pues vamos a estar platicando de los grupos de presión que existen en México. La clase día sábado vamos a estar hablando. Me gustaría que pudiéramos interactuar, que sepan de algún grupo de presión. ¿Ok? Vamos a hablar, vamos a platicarlo. Me gustaría que interactuáramos y dijéramos que realmente qué es lo bueno y qué es lo malo de estos grupos. ¿Sale, muchachos? Pues bien, muchachos, me despido. Hay que echarle muchas ganas. Ya saben, ahorita se llama la clase Grupos de Presión. ¿Ok? Que tengan bonita tarde, día o noche. Nos vemos, les subo la clase a la plataforma. Gracias.